Estudio de caso, cuenca del río Samalá. La variabilidad climática por la que actualmente atraviesa nuestro país trae consecuencias que pueden ser significativas en el comportamiento de los ecosistemas alrededor de los ríos, ya que las fluctuaciones en las precipitaciones pluviales provocan un desequilibrio para todos los organismos vivos que se desenvuelven en sus cuencas. Lamentablemente, el crecimiento poblacional ha dado paso a la contaminación del río Samalá, no solamente con aguas residuales, sino con desechos sólidos y agrotextiles, situación que pone en riesgo la seguridad de los habitantes de la región que se encuentran cercanas a la corriente del mismo. Es inminente y urgente aplicar acciones que puedan minimizar el efecto que se está causando en el río Samalá y sus ecosistemas. La contaminación afecta a la flora nativa, provocando deslizamientos e inundaciones cuando el caudal del río crece debido a la precipitación pluvial y a los lahares que provienen de los volcanes Santa María y Santiaguito. Es por eso que se considera importante la descripción de la cuenca del río Samalá, generador de energía eléctrica, receptor de aguas residuales y abastecedor de agua para riego en algunos sectores de su recorrido, tomando conciencia para implementar un adecuado manejo de desechos sólidos y aguas residuales. Cuencas hidrográficas de Guatemala. La República de Guatemala es el país situado más al norte del Istmo Centroamericano. Se encuentra entre los paralelos 13 grados 44 minutos y 18 grados 30 minutos al norte, y entre los meridianos 87 grados y 27 minutos y 92 grados 14 minutos al oeste de Greenwich. Se puede afirmar que tiene una ubicación muy especial por ser el centro geográfico del continente americano. En Guatemala se cuenta con 3 vértices: la vértice del Atlántico, la vértice del Golfo de México y la vértice del Pacífico, y es precisamente a esta vértice a la que pertenece el río Samalá. Vértice del Pacífico es la que cuenta con mayor cantidad de ríos, 18 de 38 existentes. Los ríos de la vértice hidrográfica del Pacífico se caracterizan por tener ríos cortos y de cursos largos. En la distribución de la cuenca dentro de la vértice del Pacífico se encuentra la cuenca del río Samalá, que abarca parcialmente los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Retauleu y Suchitepeques, con una superficie de 1.510 kilómetros cuadrados, siendo la longitud del cauce principal de 145 kilómetros. En cuanto a su topografía, es muy quebrada. Entre los accidentes geográficos más sobresalientes se encuentra la cadena de montaña Sierra Madre y la planicie costera. Además se encuentra de manera parcial los volcanes Santa María, Zunil, Santiaguito y Cerro Quemado. En las cercanías del Océano Pacífico, el arrastre de sedimentos eleva el lecho del río Samalá, lo cual permite que la pendiente sea más llena en la parte baja de la cuenca y amenaza con desviar su cauce hacia otros drenes que podrían afectar a las poblaciones vulnerables, provocando lo siguiente: muerte de personas y animales domésticos, inundaciones en las viviendas con agua y arena, daños a la agricultura, problemas en la infraestructura vial, entre otros. Actividades desarrolladas. Aproximadamente 400.000 personas viven a lo largo del río Samalá. Una de las características principales del río Samalá es el funcionamiento de la hidroeléctrica de Santa María, ubicada en el municipio de Zunil, departamento de Quetzaltenango. Fue construida por una empresa alemana que compró en 1833 las patentes del norteamericano Thomas Alva Edison para proveer de energía eléctrica al ferrocarril de los Altos. Este ferrocarril de corta vida, de 1930 a 1933, funcionaba de manera que cada vagón era movido por un motor eléctrico que llevaba en el techo. El diseño del ferrocarril fue especial para la región de occidente de Guatemala, partiendo del municipio de San Felipe Retauleu, 600 metros de altura sobre el nivel del mar, y concluyendo en la ciudad de Quetzaltenango a 2.400 metros sobre el nivel del mar. A orillas del río Samalá
También se puede observar campos de producción de hortalizas y fábricas textiles. Zonas de vida. La cuenca del río Samalá presenta 7 zonas de vida, según el sistema de L. Holdridge. Estas son: bosques secos subtropicales. Esta ocupa una franja angosta de unos 82.12 kilómetros cuadrados. Se localiza en la parte sur de la misma. Bosque húmedo subtropical, cálido. En la cuenca, esta zona de vida se encuentra inmediatamente al norte de la zona anterior y comprende de una franja aproximadamente de 244.18 kilómetros cuadrados. Bosque muy húmedo subtropical, cálido. Esta zona de vida es la segunda más grande en extensión, ocupando una superficie de 343.94 kilómetros cuadrados. Cabe resaltar que en esta zona de vida hay una amplia actividad cañera. Bosque muy húmedo montano bajo subtropical. Esta es la zona más extensa de la cuenca. Posee una superficie de aproximadamente 501.94 kilómetros cuadrados y se localiza en la región de la cuenca conocida como Altiplano. Bosque húmedo montano bajo subtropical. Esta formación abarca una área de aproximadamente 294.6 kilómetros cuadrados y se ubica en el centro de la parte del norte de la cuenca. Bosque muy húmedo montano subtropical. Esta zona ocupa una superficie aproximada de 4.19 kilómetros cuadrados. Bosque húmedo montano subtropical, la cual posee una superficie de 28.56 kilómetros cuadrados. En el caso de la fauna, se ha determinado la existencia de al menos 203 especies, distribuidas de la siguiente manera: 160 especies de aves, 28 especies de mamíferos, 15 especies de anfibios y reptiles. Uso del suelo por áreas tributarias por cuenca. La vocación del suelo del municipio de Quetzaltenango por área de cuenca se detalla a continuación. Seco. Su vocación es principalmente agrícola con diversas limitaciones, seguido de suelos apropiados para la explotación forestal y cultivos permanentes y sistemas agroforestales, mínimamente agrícola con diversas limitaciones. Xequigel. Su vocación es principalmente agrícola, con diversas limitaciones, seguido de suelos apropiados para la explotación forestal. Las Majadas. Su vocación es principalmente de conservación o protección, seguido de agrícola con diversas limitaciones. Samalá. Su vocación es principalmente para la explotación forestal, seguido de agrícola, con diversos límites y preferentemente para conservar o protección, mínimamente para cultivos permanentes y sistemas agroforestales. El Túnel. Su vocación es principalmente para conservación o protección, seguido de suelos apropiados para la explotación forestal y agrícola con diversas limitaciones. La cuenca Concepción, Tambor, Santa María y Nima posee vocación totalmente de conservación o protección, a excepción de la primera, que contiene una parte de cultivos permanentes y sistemas agroforestales. Ciclo del agua. Las precipitaciones máximas anuales registradas en 27 estaciones de la región durante el periodo 1961 a 1997 definen un régimen de lluvias máximas en la parte media de la cuenca, a la altura de San Felipe Retauleu, con valores de hasta 4.200 milímetros, mientras que en la parte alta y zonas costeras los valores máximos anuales no rebasan los 1.600 milímetros. El comportamiento de la lluvia en estas dos regiones es claramente gradual. El caso de las temperaturas medianas anuales muestran un patrón lógico con valores de 12 grados en la parte alta, 20 y 25 grados en la parte media y 27 grados en la zona costera. La extensión de su cauce principal es de 145 kilómetros. Sus principales afluentes son el río Xequigel o Siguilá, el río El Tambor, río Nima 1
y río Oc. Ciclo del agua en suelo con bosques del río Samalá tiene las siguientes características. Los suelos absorben fácilmente el agua de la precipitación pluvial, permitiendo que ésta sea de beneficio para la vegetación y para la alimentación del manto freático. La evaporación a través del agua existe en los suelos y la que se produce a través del proceso de evaporación de la vegetación asciende fácilmente, dando lugar a la condensación que posteriormente se convertirá en lluvia nuevamente. Mucha de esta agua a través de grietas y por la inclinación del suelo va directamente al río, en donde se produce la evaporación correspondiente. Ciclo del agua con cultivo o urbanización en el río Samalá tiene las siguientes características. Los suelos donde existen cultivos absorben el agua, sin embargo, esta se contamina con productos químicos utilizados en los cultivos, provocando una contaminación dirigida especialmente al manto freático. Los suelos donde existen construcciones difícilmente absorberán la precipitación pluvial. La evaporación de agua de suelos cultivados es efectiva muchas veces. Sin embargo, no solamente se evapora el agua, sino residuos de productos utilizados para la producción agrícola, provocando contaminación en el agua evaporada. La evaporación y condensación del agua de área construida o urbanizada es lamentablemente muy pobre. Solamente se evapora aquello que queda como remanente en suelos de cemento, sin cobertura verse. Es muy difícil una adecuada evaporación y condensación. Principales riesgos debido al cambio climático. En la cuenca del río Samalá es necesario el análisis de amenazas naturales por inestabilidad de laderas, inundaciones, ocurrencias de flujos piroclásticos y lahares, con el propósito de cuantificar el impacto que estos fenómenos tienen sobre las más de 300.000 personas que habitan la región. La dinámica geohidrológica de la cuenca del río Samalá, de 1.500 kilómetros cuadrados de superficie, y del complejo volcánico Santa María Santiaguito, provoca la ocurrencia periódica de oleadas y flujos piroclásticos, lahares e inundaciones repentinas que ocasionan impactos directos sobre la infraestructura básica, carretera panamericana y puente Castillo Armas, los centros poblados, principalmente San Felipe, San Sebastián y Retauleu, y en general, y sobre la actividad agrícola y ganadera de la región. El diseño e implementación de medidas de mitigación y protección ante los fenómenos de impacto, lahares e inundaciones debe estar basado en consideraciones técnicas emanadas de estudios y análisis científicos, ya que hasta el momento la borda de protección construida en el margen occidental del río Samalá y las actividades de dragado en el tramo del puente Castillo Armas no han sido suficientes para contenerlas. Ciclo del carbono en el río Samalá. Uno de los fenómenos biogeoquímicos importantes que se presentan en la cuenca del río Samalá es el ciclo del carbono, donde los organismos degradadores y fotosintéticos con la luz solar producen carbono a través de la respiración. Principales problemas ambientales de la cuenca del río Samalá. Basura. Esto conlleva graves problemas para los organismos vivos de la cuenca, no permite la correcta oxigenación del agua, reduce cuantiosamente el ingreso de la luz solar, todo esto aunado a que el río Samalá, al pasar por la ciudad de Quetzaltenango, recoge todos los desechos de la red de drenajes. Al menos 108 toneladas de basura fueron extraídas el año pasado de los ríos Xequijel, Seco, Samalá en Quetzaltenango. Contaminación por colorantes industriales procedentes de fábricas de textiles, situación que agrava el precario desarrollo de fauna y flora nativa del río. Contaminación por productos agroquímicos y aguas negras, productos utilizados en la producción agrícola de hortalizas depositados en la corriente del río Samalá, produciendo riesgos para la salud de la flora, fauna
nativa y para animales domésticos y personas que viven a orillas del río. La contaminación por aguas negras es un problema que cada vez se hace peor debido al crecimiento de viviendas en la ciudad de Quetzaltenango y sus alrededores, produciendo grandes cantidades de desechos de drenaje que llegan al río directamente. Grandes cantidades de duroporte y plástico quedaron atrapadas entre raíces de vegetación a orillas del río de la zona 6 de la ciudad de Quetzaltenango. Ha sido aproximadamente 3 veces que el río Samalá se tiñe de diferentes colores, debido a que las empresas textiles en los últimos años se han asentado en las cercanías del río. Deja que sus drenajes lleguen directamente a la corriente, situación que pone en peligro a flora, fauna y animales domésticos que se desenvuelven dentro del cauce. Recomendaciones ante las principales problemáticas. El uso de biobardas debe de ser analizado, ya que no se trata únicamente de recolectar toda la basura y plástico, también se trata de darle un destino final de reutilización o transformación. El tratamiento de aguas residuales es urgente, ya que la contaminación por desechos orgánicos provenientes de drenajes habitacionales y por desechos industriales hace cada vez más difícil que el agua que llega al mar sea limpia. Es importante mantener y conservar la biodiversidad de la flora en el cauce del río, ya que esta ayuda a minimizar el desbordamiento, consecuencia de la variabilidad en la precipitación pluvial. Documental realizado por Ana Elizabeth Herrera López.